Hello, everyone. I'm so sorry for the delay, but well, let's start. Welcome to our week one online session. In this session, we are going to analyze the activities that you are going to be doing during this week and the materials that you can use for doing those activities. Okay. So, welcome to this module number 7, and welcome to this first week. So as I mentioned, the purpose of this session is to analyze the activities that you're going to be doing. Actually, you're going to be working on to integrate activities, and also you are going to be posting some messages to the forum. So that's also important and an activity you have to pay attention to. Okay, so this is the agenda. The agenda are the different topics that are going to be mentioned during the presentation today. So the first topic is nowadays, which is the first integrated activity. The second one is in my childhood, I used to do. Actually, that's the complete name of the activity. My last vacation, which is the forum, and any other business that you would like to talk about. Okay. So the first activity is nowadays. The objective of nowadays is talk about routines and activities that you are doing at the moment or ongoing actions. And you have to mention 5 activities that you are doing at the moment and 5 that are habits. So for nowadays, el objetivo es hablar sobre actividades rutinarias y actividades que se encuentran realizando en este momento. So the contrast is between routines and ongoing actions. Son 5 actividades rutinarias versus 5 actividades que se encuentran realizando en este momento. Por ejemplo, I read at night, now I'm reading Romeo and Juliet. Cuando ustedes generan una idea como esta primera que leí, están contrastando una actividad que hacen con cierta regularidad, por ejemplo, I read at night, con una que se encuentran haciendo en el momento preciso de hablar. Now I'm reading Romeo and Juliet. Quizá también no sea que la hagan propiamente en el momento preciso de hablar, pero que sí se encuentren, es una actividad que estén haciendo durante ese periodo de tiempo. A lo que nos referimos con esta, o lo que queremos generar en esta actividad, es que las primeras ideas den o transfieran el mensaje de aquellas actividades que hacen diariamente, mientras que las segundas nos refieran a aquello que hacen durante este periodo de tiempo o actualmente. Veamos la segunda, dice, I sometimes cook breakfast, now I'm making orange juice. Algunas veces cocino o hago el desayuno, ahora estoy haciendo jugo de naranja. Entonces, la primera me dice lo que rutinariamente hago. Algunas veces hago el desayuno. I sometimes cook breakfast. Now I'm making orange juice. En este momento, precisamente ahora estoy haciendo el desayuno, el jugo de naranja. Entonces, contrastamos una acción que ahorita estoy haciendo con algo que regularmente hago. Asimismo, la segunda, I never watch TV, but now I'm watching Discovery Channel. Nunca veo la televisión, pero ahora estoy viendo Discovery Channel. De primera mano menciono algo que nunca hago, algo que no es parte de mi rutina, pero lo contrasto con una actividad que en este momento estoy haciendo. En términos gramaticales, las primeras oraciones se escriben en presente simple y las segundas oraciones se escriben en un tiempo gramatical que se llama present continuous o presente continuo. Hacer la traducción en español es el gerundio, ando o endo. Cuando decimos I am watching, se traduce como estoy viendo. I am making, estoy haciendo. I am reading, estoy leyendo. Entonces, ese ando, endo es el gerundio en español. Present
present continuous o presente continuo en inglés. La idea aquí es que, el consejo que les doy es que generen primero las 5 actividades rutinarias, que son las que quizá con mayor facilidad puedan producir. Piensen en lo que hacen diariamente y después contrasten con algo que estén haciendo en este momento o en este periodo de tiempo, en este lapso, y que obviamente tenga que ver con esa rutina. Eh, estas 3 frases que pueden ver en pantalla son más que obvias sobre lo que se busca en esta actividad. Entonces, I read at night, now I'm reading Romeo and Juliet. Por ejemplo, en esta primera decimos que leo por la noche, eso lo hago siempre, podría yo decir, pero en este periodo de tiempo, en estas noches, estoy leyendo Romeo y Julieta. That's what I'm doing. Okay, so I read at night, now I'm reading Romeo and Juliet. I sometimes cook breakfast, now I'm making orange juice. Entonces, ambas oraciones tienen que ver, pero una me está diciendo qué hago regularmente y la otra qué es lo que estoy haciendo actualmente de manera precisa. La otra hace un contraste más fuerte entre algo que nunca hago, pero una excepción que estoy haciendo ahora. I never watch TV, but now I'm watching Discovery Channel. ¿Ok? Ahora, sobre la entrega del audio, este es opcional. Pueden o no hacer la entrega. Don't get nervous. Cuando en cualquiera de las actividades se pide la entrega de un audio, no hay tal exigencia que el acento sea perfecto. Cuando hablamos de ser aprendientes de una segunda lengua, como en este caso estamos aprendiendo inglés, we can't get rid of our accent. No podemos librarnos o estar, dejar a un lado nuestro acento. ¿Por qué? Porque tenemos una lengua materna y nuestra lengua materna es explosiva, es decir, sus sonidos son diferentes, son más fuertes que los sonidos propios del inglés, por lo tanto, el acento que tenemos a la hora de pronunciar inglés va a diferir de aquel que tienen los que lo hablan de manera nativa. Lo que hoy en día se hace referencia en cuanto a los acentos es algo que se denomina World Englishes y también English hace lingua franca. ¿A qué nos referimos con esto? World Englishes es que el inglés ya no nada más es de los americanos, de los ingleses, de los australianos, por mencionar algunos países que lo hablan de manera nativa, sino es del mundo. Entonces, es un idioma que se ha vuelto la lengua franca, precisamente, la lengua de comunicación del mundo. Por lo tanto, ahora, y un dato muy importante es que hay más hablantes de inglés como segunda lengua que como first language, que como primera lengua. Entonces, la variedad de acentos es mucha. De tal forma que ya no es válido decir, como en algún momento algunas personas decían, British English is better than American English, or the British English is the most important English, ¿no? Or the most educated. Es el inglés británico es el más educado o el mejor. No hay tal cosa. Mientras sea inteligible, mientras sea entendible, es un inglés válido. ¿Por qué hago esta gran pausa de explicación? Porque en las tareas que ustedes tengan que hacer de grabación no tienen que preocuparse tanto, sí ocuparse, pero no preocuparse tanto por la parte del acento. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengan que dedicar tiempo a la práctica de la pronunciación. La pronunciación tiene que ser inteligible. Y para eso hay varias herramientas, algunos diccionarios en línea que tienen la simulación de la pronunciación y que ustedes pueden estar, modelaje, perdón, no simulación, modelaje de la pronunciación y que ustedes pueden estar practicando y hasta poder dominar lo más posible. Entonces, tómense el tiempo para practicarlo,
pero sin esto, esta cuestión de I want to sound like an American, ¿no? Quiero sonar como un americano, sea algo que les cause tanto ruido. Entonces, en el caso de nowadays, si gustan entregar el audio, es opcional, no se pongan nerviosos a la hora de hacer la grabación. Incluyanla, incluyan el link, por favor, el enlace a tu Drive o Dropbox para que una servidora pueda descargarlo y escucharlo. En la tablita que ven en pantalla está el contraste entre los tiempos gramaticales que les comentaba, simple present and present continuous. The first one presents different ideas that have to do with routines, and the present continuous have to do with ongoing actions. The simple present has to do with routines, with activities that are done daily, on a daily basis, and something that is like something that doesn't change. For example, I have breakfast at 9 a.m. I do homework in the afternoon. I take a shower every day. Simple present en general se utiliza para rutina, para algo que no cambia, para algo que se mantiene igual. Por ejemplo, I have breakfast at 9 a.m. Desayuno a las 9 de la mañana. I do homework in the afternoon. Hago mi tarea en la tarde. I take a shower every day. Me baño todos los días o tomo una ducha todos los días. ¿De qué manera formamos estas oraciones? Lo primero es un pronombre personal o personal pronoun. Los pronombres personales que existen son I, you, we, they, he, she, it. Muy seguramente los conocen ustedes ya. ¿Cuáles son sus equivalentes en español? Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Para los propósitos de esta actividad solamente vamos a estar utilizando I, entonces no son relevantes por lo pronto los demás. Después tienen que utilizar el verbo. Los verbos son vastos, entonces piensen en, como les comentaba al principio, las 5 actividades rutinarias que quieren ustedes expresar. Y pueden ser, las piensen en español y hagan la traducción, o bien si ya tienen vocabulario, es obviamente lo que tienen que hacer, revisar los recursos y de esos recursos que tienen la unidad, definir o recuperar las palabras que les sean útiles y ya de ahí generar sus ideas, ¿ok? Y finalmente el complement o complemento, de tal suerte que tienen las ideas ya con un colorama aquí, en color naranja el personal pronoun, I, en color azul el verbo, have, do y take, y en verde el complemento, breakfast, homework in the afternoon, and a shower every day. ¿Okay? Piensen en esos, estructuren sus ideas en este orden, personal pronoun, verb y complement. Con eso hacen ideas que son concretas y que no dejan mucho espacio para error. En el caso de present continuous is used for expressing ongoing actions. That means actions that are happening at the moment of speaking. When we are asked, for example, what we are doing, then we have to use the present continuous to reply. Usamos el present continuous para expresar ideas, oraciones, actividades que estamos haciendo en el momento de hablar. Y como les comentaba en español, es el gerundio. Estoy leyendo, estoy haciendo, estoy comiendo, estoy hablando, estoy escuchando. I'm reading a novel. I'm doing homework. I'm making breakfast. ¿Cómo lo formamos? Igual comienza con el personal pronoun. Los personal pronouns pueden ser I, you, we, they, he, she, it. En este caso solamente vamos a utilizar I. Seguido del verbo to be en sus formas, como ustedes ya sabrán, porque esto es, fíjense que resulta muy popular. Se haga referencia, creo que en todo México, al verbo to be, y siempre decimos que no aprendemos inglés más que el verbo to be. Y pues bueno, ojalá que
Es lamentable la situación porque sí tendríamos que estar aprendiendo inglés como una herramienta, porque para los horizontes profesionales es muy importante, pero algunas veces ni siquiera el verbo to be está bien aprendido. Pero bueno, en este caso, ustedes saben que el verbo to be tiene tres formas, tres subformas, que son am, is o are, y estas formas se utilizan de acuerdo al personal pronoun que vayan a usar en la idea. Si es I, entonces va acompañado de am. Si es you, va acompañado de are. We y they, también de are. Si utilizan he, she or it, la forma del verbo to be que los acompaña es is. También para propósitos de esta actividad solamente vamos a utilizar la forma am. Por lo tanto, todas sus oraciones comenzarán con I am. Después de esto, agregamos el verbo, cualquier verbo, pero agregando la terminación ing. Reading, playing, making, doing, taking, having, writing, reading, etc. ¿Ok? Cualquiera que sea la actividad que mencionen, pero agregando ing. Ese ing es el que le da al verbo la terminación ando, endo, el gerundio que les comentaba a la hora de hacer la traducción. ¿Ok? Y es precisamente el que le da este sentido de estar expresando algo que se está haciendo en el momento de hablar. De esta forma, tenemos estas oraciones que pueden ver en pantalla. I'm reading a novel, I'm doing homework, I'm making breakfast. Estoy leyendo una novela, estoy haciendo tarea, estoy haciendo el desayuno. ¿Ok? Entonces, básicamente estas son las dos estructuras gramaticales que van a estar usando y es la unión de ambas las que les van a generar las 5 oraciones que pide nowadays. Son 10 en total porque vimos el contraste. I read at night. Now I'm reading Romeo and Juliet. I sometimes cook breakfast. Now I'm making orange juice, etc. Okay? Be careful with that, please. The materials that you can make use of to do these activities have been circled: verbs, events, activities, and hobbies, present progressive or present continuous, simple present. Otra manera de llamar al present continuous es present progressive, es el mismo, solamente que es llamado, de diferente manera, progresivo o continuo. Pueden llamarlo como ustedes gusten. Estos materiales que ven circulados en verde son los materiales que son más relevantes para llevar a cabo la actividad nowadays, pero siempre es importante, obviamente, revisar en totalidad los recursos de la semana. Okay? So please do it. The second activity, the second integrated activity is in my childhood, I used to. You are going to talk about events in the past, and what you are going to submit is a text with 10 sentences or ideas, 5 sentences that are in affirmative and 5 sentences that are in interrogative form. Muy importante considerar que esta palabra que ven aquí, oraciones, cuando la traducimos en inglés, no son prayers. Eso ha sido algo muy, digamos que un error muy común que hemos notado aquí en la prepa y que viene de utilizar Google Translate sin el criterio suficiente. Solamente es poner oraciones en Google Translate y lo que arroja Google Translate es precisamente prayers. Pero prayers efectivamente se traduce como oraciones, pero oraciones en el sentido religioso. Estas oraciones obviamente se refieren a la cuestión gramatical, entonces podemos referirnos a ellas como sentences or ideas, pero jamás prayers. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, por favor.
Entonces, in my childhood es una actividad que vamos a hablar sobre eventos en el pasado. Van a entregar un archivo de texto con 10 oraciones, 5 en afirmativo y 5 en interrogativo. Entonces vamos a estar trabajando con preguntas. Pueden hacer una tablita como la que tienen ustedes en pantalla. En la parte de In My Childhood y en la parte de Did You, comiencen todas sus oraciones con la misma partícula. I used to, y en el caso de did you used to. No tienen por qué cambiar de ninguna manera las partículas o las palabras, porque si las cambian, entonces ya podemos generar ideas que no estén correctas. ¿Ok? Entonces, todas sus 5 oraciones, inícienlas con las afirmativas, con I used to, y las interrogativas con did you used to. ¿Cómo traducimos esto? I used to es solía, así se traduce, solía, y did you used to se traduce como solías en interrogativo. Obviamente, cuando ya agregamos un verbo después, es el que nos da el sentido o el complemento. Si yo digo esta primera oración, I used to play with my brother, entonces estoy diciendo, solía jugar con mi hermano. I used to watch cartoons, solía ver caricaturas. En interrogativo, did you used to go to the park? ¿Solías ir al parque? Did you used to read? ¿Solías leer? Etcétera. Pueden hacer oraciones em, donde solamente agreguen un verbo. Did you used to? Agreguen el verbo. Did you used to play? Did you used to eat? Did you used to read? Did you used to write? Sin más complemento. Y es correcto. ¿Cómo se traduciría eso? Solías leer, solías escribir, solías hablar, solías jugar, solías, etc. Pero si gustan hacerlas más, un poquito más complejas, un poquito más largas, háganlas sin ningún problema. Como en la parte de arriba, did you used to go to the park? ¿Solías ir al parque? De hecho, en el caso de este ejemplo que ven aquí, no podrían no agregar un complemento, porque si no, no sería entendible. You used to go to the park. Si lo dejamos hasta go, you used to go, solías ir, quedaría incompleto, ¿no? Entonces, did you used to go to the park? Sería la idea correcta completa. En el caso de las afirmativas, I used to play with my brother. Como les comentaba, por favor, las 5 oraciones inícienlas con I used to y no omitan esta D al final de la palabra. La palabra completa tiene que ser escrita así como la ven en pantalla. Y en el caso de la interrogación, si se dan cuenta, el use pierde la D. ¿Por qué? Porque en la interrogación en el pasado, el verbo principal, en este caso es use, ya no se conjuga en pasado, porque did ya nos hace saber que lo que estamos preguntando no es futuro ni es presente, está en pasado. Lo verán en sus recursos un poco más explicado de manera más extensa, pero de manera concreta es las ideas que expresamos en pasado en inglés toman en afirmativo al verbo principal conjugado. ¿Y cómo sabemos que está conjugado en pasado? Porque termina en ed, que es un verbo regular, o cambia completamente si es un verbo irregular. Por ejemplo, el verbo read. Read en pasado es read, pero se escribe igual. Okay, es un verbo irregular. O cut, I cut and I cut. Cortar es el mismo verbo, también es irregular. Cuando es una interrogación, el verbo vuelve a su forma original
y quien nos indica que es una oración en pasado es did. Por eso use pierde la D. Si pusiéramos en este caso, did you used, es decir, sin que el use perdiera la D, entonces estaríamos duplicando el pasado y eso sería incorrecto. Tiene que perder el use, la D última que tiene en el afirmativo, porque aquí did ya nos está diciendo que esa oración es pasado, ¿ok? Entonces, a veces la parte de la gramática en sí, buscarle o encontrar una justificación sobre por qué es de una forma o de otra, no la hay, porque esas son las reglas de la gramática. Para salvedad y para realizar esta actividad, lo importante será generar las 5 ideas de In My Childhood, las 5 ideas afirmativas, todas comenzando con I used to, todas comenzando con I used to, y solamente pues complementándolas con las ideas que ustedes mejor encuentren y las ideas que ustedes quieran expresar. Y en el caso de did you, comenzar todas ellas con did you used to y el complemento a partir del verbo que ustedes quieran expresar también. Ok, entonces son 5 y 5. Si quieren entregarlo en una tablita como lo ven en pantalla, es más que suficiente. Para generar las oraciones en In My Childhood I Used to Do, I strongly recommend you study simple past tense, and used to. Those 3 resources that you can see within the green circle. Okay. Vean estos 3 recursos que pueden ver dentro, estudien, perdón, los 3 recursos que pueden ver dentro del círculo verde o el ovalito verde. Principalmente ese recurso que dice used to, donde tiene esta explicación sobre por qué pierde la D cuando es interrogativo. Okay. And well, the last activity is a forum. The forum is called My Last Vacation. And the objective of this forum is changing ideas about our last vacation. So, es importante que las contribuciones que tengamos al foro no sean tan extensas, porque por el control lingüístico que tenemos en este momento, no, si hacemos algo que es muy extenso y lo hacemos porque viene del uso del traductor, pues no tiene un impacto en nuestra formación como aprendientes del inglés. Entonces es mejor que hagamos algo que sea cortito, pero que realmente sea nuestra redacción, sea algo que nosotros hayamos realizado. ¿Ok? Entonces, muy importante aquí que realicen 3 participaciones. En la primera, hagan por favor el mensaje de el relato de lo que hicieron en sus vacaciones pasadas. Pueden ustedes utilizar las frases que ven en pantalla. On my last vacation, I visited my family, I ate, I played, my wife, family, sister was with me, etc. 30 palabras es más que suficiente para esta primera aportación. Y compartan con nosotros alguna foto que tengan de esas vacaciones. La preposición a utilizar en esta frase on my last vacation es on, no in my last vacation, never, okay? On my last vacation is what you must use. I went to, esta primera frase que ven aquí, I went to, quiere decir fui a, entonces pueden utilizarla para abrir su mensaje y decir, I went to Oaxaca, I went to Mexico City, I went to Guanajuato, I went to Las Vegas, I went to, etc. ¿Ok? La segunda, I visited, también es un verbo bastante útil. Visité. I visited my family, I visited my friends, I visited, I don't know, even you can mention people or places. Okay? Pueden decir visité
Y pueden mencionar un lugar o pueden mencionar personas. Ojo aquí, no tienen que agregar la partícula to, esa palabrita que es o, I visited my family, no. Ese to significa a y tendemos mucho a utilizarlo porque si traducimos esto, se traduciría como yo visité a mi familia, pero visited ya en sí mismo se traduce como visitar a. Entonces no necesitamos ninguna otra palabra. Lo único que tienen que poner es I visited and then the person you visited or the place you visited, okay? I visited my family, I visited a church, I visited a museum, etc. I ate significa comí, entonces pueden complementar con typical food. I ate tamales, I ate pozole, I ate, etc. Okay. Los nombres, importante, fíjense, los nombres de las comidas o de la comida regional, en este caso mexicana, no tienen traducción. Entonces, si hablamos de pozole, chilaquiles, tamales, enchiladas, etcétera, no tienen traducción al inglés porque son nombres propios, típicos y que tienen raíces incluso de algunas lenguas indígenas. Entonces, es como decir que los nombres propios de los nombres de personas se traduzcan. Hay algunos nombres en español, por ejemplo, Juan a John, que sí tiene su traducción. Sin embargo, una persona llamada Juan González, si va a Estados Unidos, es Juan González, porque esa es su identidad. Entonces, aún cuando Juan tenga traducción al inglés, Juan González se mantiene como un ciudadano mexicano cuyo nombre es Juan González. Asimismo pasa con muchos nombres propios de lugares, de comida, de personas, etc. Entonces, ojo con eso, porque si buscan la traducción de platillos típicos y demás, obviamente no van a aparecer. I played, jugué. Entonces pueden aquí decir I played basketball, I played volleyball, I played any sport that you would like to mention. Y finalmente, my wife, my family, my sister, my son, my daughter was with me. Aquí mencionamos qué familiar estaba con ustedes. Entonces, mi esposa, mi familia, mi hermana, my brother, my daughter, my son, my husband, etc. was with me, estaba conmigo. Okay, was, estaba conmigo. ¿Ok? Entonces, estas son algunas ideas que ustedes pueden explotar dentro de su primer mensaje en el foro. Obviamente, ustedes pueden agregar las que ustedes gusten, pero manténganlo 30 a 40 palabras, es más que suficiente. La segunda participación, por favor, en esta segunda participación, publiquen 5 preguntas utilizando la partícula did. Did you visit? Did you eat? Did you go? Did you play? Nuevamente, lo que les comentaba en la segunda actividad integradora. Did es una partícula en inglés que nos hace saber que estamos preguntando en pasado. Entonces, automáticamente el verbo que le sigue es conjugado en pasado. Si yo pregunto, did you visit? Se traduce como visitaste. Did you eat? Comiste. Did you go? Fuiste. Did you play? Jugaste, etcétera. ¿Okay? Y este tipo de preguntas se llaman yes, no questions. Yes, no questions porque solamente piden que la respuesta sea yes o no. Por ejemplo, did you visit your family? ¿Visitaste a tu familia? ¿Sí o no? Yes, I did. No, I didn't. Those are the only options for answering. ¿Ok? Entonces, no necesitamos más información. No estamos preguntando why, where, who, when, nothing. Just, did you visit or not? ¿Ok? Por eso es una yes, no question. 5 preguntas con did, that's it. Second participation.
Third participation, contestar por favor las preguntas que nos realizaron y estas son las únicas opciones de respuesta. Yes, I did or no, I didn't. Precisamente por lo que les comento. Si comenzamos la pregunta con did, esa es una yes, no question. Solamente nos pide como respuesta sí o no. Entonces, si mi compañero me está preguntando, did you visit your family? ¿Visitaste tu familia? No me está preguntando, why did you visit your family? ¿Por qué visitaste tu familia? O, where did you visit your family? ¿Dónde visitaste tu familia? O, when did you visit your family? ¿Cuándo visitaste tu familia? No, lo único que me está preguntando es, did you visit your family? ¿Visitaste tu familia? Por lo tanto, lo único que quiere saber es yes o no. Y entonces yo debo replicar yes, I did o no, I didn't. ¿Ok? Así se debe de ver su foro con primera participación, las 30 palabras con la relatoria de sus vacaciones. Segunda participación, las 5 preguntas con did. Tercera participación, las respuestas de las preguntas que les hicieron con yes, I did o no, I didn't. ¿Qué pasa si nadie les hizo preguntas? No se preocupen. Pueden tomar las mismas preguntas que ustedes hicieron a algún compañero y responderlas ustedes mismos. ¿Ok? El foco principal, el objetivo principal de esto es que podamos tener práctica en el uso del pasado y en estas yes, no questions in the past in English. Okay? So that's the objective. So we must practice. So this is the end of our session. I would like to suggest this website. Este website es bastante útil y espero que puedan tener un tiempo para revisarlo. Se llama Engvid y es un website que tiene lecciones en inglés de diferente naturaleza. Algunas lecciones son estrategias para recordar vocabulario, estrategias para fortalecer habilidades del idioma, listening, que es comprensión auditiva, speaking, expresión oral, writing, expresión escrita, o reading, comprensión lectora. También tiene algunas lecciones de literatura, de grammar, etc. Entonces, son lecciones totalmente gratis y con 11 catedráticos que son nativos del idioma. Ojalá puedan echar un vistazo a esta página. Solamente tienen que escribir www.enfit.com. ¿Okay? Bastante útil. Y la última página que me gustaría sugerir es The Best Dictionary, Merriam-Webster. Merriam-Webster es un monolingual dictionary. Lo que quiere decir es que les muestra la palabra y la definición en inglés. Aunque también tiene la parte bilingual dictionary, cuando pueden ver también la traducción, pero lo que les recomiendo es que utilicen la parte monolingüe, porque si solamente estamos en digamos que en términos mundanos, si solamente nos casamos con la parte bilingüe, nos perdemos la oportunidad de enriquecer el vocabulario a partir de las propias definiciones de otras palabras. Entonces, tómenlo en cuenta. La ventaja de Merriam-Webster es que cuando ustedes ven esta palabra, por ejemplo, vegetable, aquí tienen una speaker, una bocinita, en la que pueden dar clic y van a escuchar a un nativo del idioma modelando la pronunciación. Y es lo que les decía al inicio de la sesión. En escuchar y escuchar as many times as you need, tantas veces como lo necesiten, para que puedan dominar la pronunciación de alguna palabra que les cause problema. Y entonces, en un futuro, ya en la vida diaria normal, puedan expresarse cuando así lo necesiten en inglés, o para los propósitos de la prepa, pues grabar sus audios sin problema. ¿Ok? Grabar la parte de las tareas que les requieren un audio sin problema. So I hope you find this
dictionary useful, and the only thing you have to do to access it is write down in your address bar www.merriam-webster.com. Okay, that's the only thing. Otra cosa que Merriam-Webster ofrece es suscribirse a su página y diariamente les envían una the word of the day, la palabra del día. Y me parece que también envían un juego de vocabulario y un juego, bueno, todo relacionado con palabras, trending topics en términos de palabras en inglés y de uso del idioma en sí. Por ejemplo, lo que hacen estas personas de Merriam-Webster es tomar por ejemplo, declaraciones de Donald Trump o declaraciones de, en su momento, Barack Obama o de celebridades en inglés y analizan los discursos que ellos hacen y dicen, ¿por qué mencionó esta palabra? ¿Por qué dijo esta frase? ¿De dónde viene esta palabra? ¿O desde cuándo se usa? Etcétera. Entonces, es aparte de un recurso para saber más en términos del idioma en sí, el idioma per se, puede aumentar nuestra cultura general. So, it's a great tool. Okay. So, this is the end. Thank you very much for having been here in our week 1 online session. And I would like to mention some things with regard to the how we are going to proceed during the module. Las sesiones, solamente esta semana fue en día jueves. Primero Dios, en las siguientes semanas van a ser en martes a las 9 de la noche. Entonces, a menos de que haya algún cambio, pues les estaré avisando, pero las vamos a tener martes a las 9 de la noche. Por favor, si en la entrega de sus tareas, cuando reciban la retroalimentación, siéntanse en la libertad de atender los comentarios y volver a mandar su actividad si así lo desean para poder mejorar su calificación sin problema. Ya no necesitan pedirme permiso de ninguna manera. Tan pronto reciben su retroalimentación, si así lo desean, trabajan en los comentarios y vuelven a subir su actividad. ¿Ok? Solamente tienen una oportunidad más para mejorar, entonces considérenlo por favor. Y no lo dejen todo hasta el último, pero tampoco entreguen las actividades like the first day on Monday, porque pues también si lo entregan tan rápido, puede ser que no estén tan bien hechas. Y lo más importante aquí es no, la preparación en la prepa es eso, es formarnos integralmente, es aprender. No es solamente una cuestión de entregar actividades y pasar módulos y tener el certificado, sino interiorizar el conocimiento, saber aplicarlo, adquirir las competencias y que esto nos sirva para ser mejores ciudadanos y mejores padres y tributar a la sociedad que tanto lo necesita, ¿no? Entonces, tómense el tiempo, por favor, de revisar los recursos, de hacer sus actividades formativas, de hacer de contestar los ejercicios y posterior a eso, ya realizar sus actividades integradoras. Okay. So, well, now let me see if I have some questions in the chat. In case that you have some questions, now it's the time. I think I just have 3 viewers. So I don't have many. Just let me think. I think Ana Rosa is online. Ana Rosa is a new subscriber. Okay. Hola, Ana Rosa. Good evening to you too.
Bueno, creo que no tengo mayores, más preguntas. Ana Rosa, si tuvieras cualquier pregunta a lo largo de la realización de tus actividades, de todas maneras estoy al pendiente en la plataforma, ¿ok? And anyway, si tienen, después de ver el video, tienen preguntas, después de ver la grabación del video, tienen preguntas, estoy al pendiente en la plataforma, en el correo, ¿ok? So thank you very much for having me here. Sleep tight and see you around. Bye.